ahora sí tendremos que exponer de manera muy breve. Para Heráclito podríamos decir que hay muchos puntos en su filosofía que bien valdría la pena tomar en cuenta. El primordial y el más importante tendría que ser el punto del movimiento. El otro punto o el otro tema a ver en su filosofía que resulta muy importante y contundente es la cuestión de logos. Por supuesto tendríamos que mencionar que está otro punto muy importante como el origen de los contrarios, y intentando ser coherentes con toda su filosofía, o el Heráclito mismo intentando ser coherente, logra también exponer al final un punto que se denomina el fuego, ¿no? Es decir, habría básicamente 4 líneas a seguir en la filosofía de Heráclito, ¿no? 1, la cuestión del movimiento; 2, la cuestión de los opuestos; 3, el logos; y finalmente el fuego. Por cuestiones de brevedad, en esos espacios, repito y insisto que no es muy fácil estar subiendo videos, tarda mucho y además pues no nos da pauta de poner la hora completa. Entonces estaré abordando básicamente 2 cuestiones: la cuestión del movimiento y la cuestión de los opuestos, y en virtud o en la medida de lo posible estaré haciendo señalizaciones hacia los otros 2 puntos. ¿Qué es lo que pasa con la cuestión del movimiento? Bueno, Heráclito se dio cuenta que Tales de Mileto había dicho cosas importantes, sin embargo lo criticó, y una de sus críticas fue el hecho de que señala que Tales de Mileto no fue lo suficientemente precavido como para poder haber, bueno, como para haber explicado ampliamente por qué razón es que el agua se transforma en otros elementos. De hecho, en la exposición anterior yo no me atreví a señalar nada de esto porque, bueno, quizás lo tenía reservado para este momento. Es decir, a ver, analicemos un poco la cuestión. Tales de Mileto me dice que el origen de todas las cosas es el agua, y entonces el agua se transforma en las demás cosas. ¿Cómo? Es una respuesta que necesariamente tendría que hacer cualquier mente sensata. ¿Cómo es que el agua se transforma en las demás cosas? Tales de Mileto explica o intenta explicar, y repito nuevamente, explica desde una postura un tanto infantil cómo es que el agua se va a transformar en las demás cosas. Por ejemplo, terminará por decir que a partir del agua se puede generar la tierra, a partir del agua se puede generar el aire, y a partir del agua se puede generar tierra, aire, fuego. No, no es cierto, fuego no. ¿Cuáles son los 4 elementos? No, córtale. Fuego, tierra, aire, agua. No, agua, fuego, sí, bueno, ok. A partir de el agua se pueden generar los 3 elementos restantes: fuego, aire y tierra. Sin embargo, Tales de Mileto va a ser capaz de explicar solamente cómo a partir del agua se puede llegar a la tierra y al aire, pero jamás me va a poder explicar cómo es que se llega a fuego. ¿Cuál es la explicación que da Tales? Bueno, la explicación es muy sencilla. Tales dice que cuando al agua se le agrega calor, esta se convierte en aire. O sea, es una cuestión que puede parecer bastante burda, tonta y estúpida. Hoy en día sabemos perfectamente que si calentamos un fierro y ese fierro le dejamos caer una gota de agua fría, en cuanto al fierro lo retiremos del fuego, nos vamos a dar cuenta que parte de esa gotita de agua se va a transformar de manera inmediata en vapor. Tales de Mileto hubiera pensado que eso es, sin más ni más, agua que se está convirtiendo en aire. Tales de Mileto, como lo dije la vez pasada, no era capaz de poder comprender que el agua se puede encontrar en 3 estados diferentes: líquido, sólido, líquido, sólido, chingada, me acuerdo el otro: líquido, sólido, líquido, sólido y gaseoso. De esta forma, pues para Tales resulta la cosa totalmente inoportuna preguntarle o aclararle que el agua no se está convirtiendo en aire, sino que es vapor. Eso Tales jamás lo hubiera comprendido. Para Tales, simple y sencillamente, el agua se está convirtiendo en aire. Por el contrario, si al agua le agregamos frío, esta se convierte en hielo, y Tales de Mileto pensaba entonces que si el proceso continuara de manera
prolongada, ese hielo tarde que temprano se transformaría en roca. Y cuando dos piedras las pegamos una contra otra, lo que obtenemos es tierra. Pueden ustedes reírse de esa explicación, sin duda alguna lo es a los tiempos modernos, pero para tales esa era la respuesta de cómo es que el agua se puede transformar en los demás elementos. Lo mismo habrá hecho Anaxímenes en sus trabajos de investigación. Seguramente estaré leyendo que los procesos por los cuales el aire se transforma en las demás cosas será el proceso de rarefacción y el de condensación. Bueno, aquí la cuestión es que Heráclito señala que todos los filósofos antes de él no se encargaron de resolver la cuestión más importante y que no era precisamente cuál es el origen de todas las cosas. Para para Heráclito lo más importante es entonces averiguar cómo es que opera el proceso del movimiento. De forma que Heráclito se da cuenta que en este mundo todo está en constante movimiento y que todas las cosas cambian, y si todas las cosas se mueven, entonces todas las cosas cambian, y si todas las cosas cambian, entonces no pueden seguir siendo siempre las mismas. Ese va a ser el punto clave de la filosofía de Heráclito. 1. Todas las cosas cambian. El cambio se da gracias a que hay movimiento. Si no hubiera movimiento, no podría haber cambio. Si yo muevo una cosa, puedo decir que cambió, o incluso podríamos decirlo hasta viceversa, y si cambió es porque se movió, pero finalmente lo que está de trasfondo es el movimiento. Luego, el movimiento genera el cambio, y el cambio va a permitir que las cosas no sean siempre las mismas. Ahora, esto último lo podemos verificar, lo podemos comprobar, en alguna medida sí. Pensemos en un par de ejemplos. Por ejemplo, si ustedes consideran, bueno, a ver, supongamos que les solicito a ustedes que contemplen una fotografía de ustedes cuando eran niños, cuando tenían aproximadamente entre 3 y 4 años, y que contemplen una fotografía de ahora que tienen a 16, 17 años. Evidentemente ambas fotografías nos van a denotar, nos van a demostrar que no es la misma persona y que esa persona ha cambiado. No solamente ha habido cambios físicos, sino que también ha habido cambios psicológicos. Si nos planteáramos otro ejemplo, pensando en el colegio de bachilleres, podríamos advertir que el plantel 4 no ha sido siempre el mismo, ¿no? Por supuesto, hay quienes aseguran que el colegio de bachilleres está sentado sobre un cementerio, pero en las versiones más sensatas tendríamos que señalar que antes el colegio de bachilleres era un terreno baldío y que por supuesto se ha transformado. Y les puedo garantizar que la escuela tal y como la tenemos hoy no ha sido la misma tal y como la recibió la primera generación. En consecuencia, todas las cosas para Heráclito están moviéndose y en consecuencia están cambiando. La Ciudad de México no es la misma, el mundo no es el mismo, ustedes y nosotros no somos los mismos. Siempre hay cambios y siempre habrá transformaciones. Ese va a ser el punto central de la filosofía de Heráclito. De manera que para Heráclito todas las cosas están en constante cambio y en consecuencia están en constante movimiento. De esta teoría, que espero yo que ya la vayan asimilando bastante bien, podremos deducir varias cosas, ¿no? Heráclito escribe y nos dice: